¿Estamos, Gus? Ahí estamos. Buenas tardes. Ahí estamos grabando. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una actividad del Café Político del Max Nordau. Esta no es un café político más, ya que es la conmemoración que hemos pensado realizar en modo de homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA, 27 años sin justicia, y a lo largo de todo este tiempo, en las distintas instancias institucionales del Max Nordau, hemos conmemorado y llevado a cabo y siempre mantenido vigente la memoria de las víctimas y la búsqueda de justicia, y de querer saber qué sucedió, y también visibilizar el encubrimiento que el atentado tuvo y el juicio al encubrimiento que el atentado que se hizo. También hemos presentado autores como Horacio Lutzky, Miriam Lewin, autores de investigación sobre los libros que ellos han escrito a propósito de líneas de investigación sobre el atentado. Hoy nuestro invitado es Jorge Elbaum, sociólogo, escritor, doctor en ciencias económicas, compañero del llamamiento argentino judío, y quisimos compartir con él esta actividad, que nos dirija unas palabras, y el título de la charla es 27 años de utilización política del atentado, ineficiencia judicial e impunidad. Jorge, cuando quieras. Bueno, en principio, buenas tardes. Gracias, Max Nordau, al Café Político por la invitación. Cuando hablamos de un acto terrorista y un atentado como este, lo primero es la solidaridad con los familiares que todavía sufren y sufrirán por el resto de su vida la pérdida irreparable de sus seres queridos, y lo sufren, como pasa en estos casos, de forma doble, porque la justicia tiene como componente, cuando se produce, la reparación parcial. Nadie devuelve a las víctimas a la vida, pero conocer la justicia, conocer en el marco de la justicia los instigadores, los productores, los generadores de tamaño crimen, supone un nivel de reparación que da un mínimo de paz a quienes sufren y sufrirán, insisto, la pérdida de un ser querido. Entonces, lo primero, la solidaridad. Desde el llamamiento argentino judío nos sentimos muy cerca de todas las organizaciones que agrupan a los familiares: Memoria Activa, APEMIA, 18 de julio. Esas son las tres organizaciones existentes, y tratamos de alguna manera de ser coherentes y solidarizarnos, obviamente, porque son los que han batallado durante estos 27 años para tener algo de justicia. En segundo término, la hipótesis que yo tengo, que de alguna manera volqué en un libro que publiqué en el año 2019, que se llama Efecto Nisman, los usos políticos de una muerte, donde tomo en 2 capítulos la historia geopolítica y judicial del atentado, es que desde la parte judicial hubo una inoperancia premeditada, digamos, ¿no? Cuando un juez de instrucción, en este caso
José Luis Galeano, unos fiscales, Mullen, Barbaquia y Nisman, los tres, orientan la investigación hacia determinado fin, producto de demandas internacionales o político-locales, ya están cometiendo un delito, desviación de la causa y al mismo tiempo encubrimiento. Cosa que quedó zanjado, tristemente digo, para la justicia argentina y sobre todo para la sociedad argentina y para las víctimas, ¿no? Que quedó zanjado con el juicio que se le produjo a Galeano, Mullen, Barbaquia, Beraja, que tuvo un veredicto en el año, justamente en el año 2019, con la condena a 8 años de prisión del juez Galeano, condena que todavía no se está ejecutando porque está apelada y los tiempos de la justicia para gente como los ex jueces Galeano o políticos como Menem puede durar una eternidad. Hago una nota a pie de página. Menem estaba condenado a 15 años de prisión por la voladura de Río Tercero y el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, y a los Balcanes, perdón, y ese expediente nunca fue expedido por la Corte Suprema, motivo por el cual le permitió ser senador hasta el último momento de su vida, a los 90 y pico de años, ¿no? De no ser con la complicidad de las distintas Cortes Supremas, incluso de la última, que hubiesen fallado para que él pueda ser, en todo caso, detenido y por la edad, aunque sea tener prisión domiciliaria y no poder ejercer su senaduría por La Rioja, muestra a las claras cómo funciona la justicia argentina. La justicia argentina tiene la deuda con la sociedad en relación primero al 92. A 1992, recuerden que como el atentado fue una embajada, por disposición constitucional, todo lo que tenga que ver con la embajada extranjera lo toma directamente la Corte Suprema. Ese expediente que tiene la Corte Suprema desde el año 92 nunca se hizo nada. Está absolutamente parado. Tiene una hipótesis ese expediente que, imagínense, 2 años antes del 94 hubiesen permitido, en el caso de haberse investigado como corresponde, quizá haber sugerido al Poder Ejecutivo de aquel momento algunas medidas que hubiesen permitido que no suceda el del 94. ¿No? Primero. Segundo, por supuesto, desde el 92, y estamos hablando obviamente de 29 años, casi 30, nadie habla de la Corte Suprema, de las distintas Cortes, porque la Corte Suprema es una institución y tiene distintos miembros a lo largo de la época. Bueno, las Cortes Supremas, con respecto a la causa de la embajada, brillan por su ausencia, no hacen nada, nadie le dice nada, no se discute el tema. Más allá de que en la primera murieron 20 y pico de personas y en la segunda 85, es un misterio de por qué no se visibiliza la inoperancia de la Corte Suprema y sobre todo la falta de trabajo. Si hay algo que caracteriza a la lógica judicial argentina, y es muy similar a esquemas de nobleza leguleya en distintas partes del mundo, es que los sistemas judiciales no tienen control. Es decir, pueden hacer lo que quieran. No tienen contralor. Es decir, el control que tienen en el sistema, en la estructura, en la arquitectura institucional argentina son el Consejo de la Magistratura, que está cooptado a su vez por la lógica corporativa de los jueces y los abogados, que forman parte de una tribu, que se cuida y se van de alguna manera. Me acuerdo una vez hace unos, a ver, sería el año 2012, 2013, donde se postuló que Cristina Fernández de Kirchner postuló que los integrantes del Consejo de la Magistratura no tendrían por qué ser abogados. Un escándalo.
porque era romper un punto central de la lógica corporativa de yo te cuido, yo te protejo para que vos después me protejas, que así funciona la mafia, ¿no? Bueno, el sistema judicial argentino funciona así. Nadie habla de la Corte Suprema y su ineficiencia, inoperancia y sobre todo su vagancia en relación a la causa de la embajada. Digo esto porque, por supuesto, que la inoperancia, la ineficiencia y la vagancia son componentes cuasi técnicos, digamos, pero tienen un fundamento político, ideológico político, digamos, en la medida que no aparecen como responsables de ningún contralor, o sea, pueden hacer eso porque no hay ninguna institución que les pida resultados. Y si le piden resultados, como pasó, me acuerdo de una manera casi patética y ridícula, en el año 2014 debe ser, en algún momento Cristina Fernández de Kirchner dijo, bueno, me gustaría saber qué pasa con la causa de la embajada. Lo dijo públicamente. Entonces Lorenzetti en esa semana, en aquel momento presidente de la Corte, dijo, no, está resuelta la causa. Y los propios integrantes de la Corte Suprema, que formaban con él ese grupo colegiado, lo desmintieron el otro día. Y él pidió disculpas. O sea, ni tenía idea el presidente de la Corte Suprema acerca del desarrollo del expediente vinculado a la embajada. La verdad es que el sistema judicial argentino tiene esta lógica corporativa, es una especie, o sea, cuando se pensó en el esquema republicano, en la lógica de Montesquieu, en el siglo XVIII y XIX, los contrapoderes, se pensó en el poder legislativo como la asamblea, la representación de las mayorías, el poder ejecutivo, la ejecución de las mayorías, y el poder judicial como el poder contramayoritario. Así se instituyó, sobre todo inicialmente en Estados Unidos, es decir, que es como un poder al interior del sistema democrático y del poder del sistema democrático, del sistema republicano, de que no responde que puede no responder a los intereses de las mayorías, con el justificativo de que las mayorías pueden oprimir a las minorías. Entonces, por eso se le llama un poder contramayoritario, ¿no es cierto? Ahora, una cosa es eso, que puede ser bastante lógica, entendible, sobre todo en el siglo XVIII, cuando se conformó por primera vez, y otra cosa es que sea no solo contramayoritario, sino prominoritario, que es como sucede sobre todo en la Argentina, desde la conformación, desde la Constitución de 1853, ¿no? En realidad defiende los intereses básicamente de minorías y de corporaciones muy cerradas. ¿Por qué hago toda esta explicación que tiene que ver más con la filosofía política que con el atentado? Porque si no, no se entiende qué es lo que ha pasado. Es decir, no se ha investigado en ninguna de las dos causas, y las veces que se dijo que se investigó o sea, ¿por qué fue condenado Galeano, Mullen y Barbacque? Fueron condenados porque decidieron pagarle $400.000 a un tipo para que diga que le entregó la camioneta a unos policías. Punto. A Tejeldín. Y por eso se cayó la causa. Y por eso fue juzgado Galeano, Mullen, Barbacque y Beraja, ¿no? Es decir, si en un sistema judicial un juez federal de instrucción tiene la capacidad, sin contralor, porque se supone a priori que sobre un juez hay una cámara, ¿no?, que está mirando a ver qué hace el juez. Bueno, una complicidad política orientada a una decisión del menemismo de resolver rápidamente el tema en un acuerdo con Israel. Más allá de que se podría discutir de que las hipótesis de quienes realmente planificaron o dispusieron o ejecutaron el atentado pueden hacer los mismos que supone Israel, es decir, Hezbollah o Irán.
Y ahí también hay un elemento clave para entenderlo, porque uno se preguntará, todos dicen que fue Hezbollah, ¿no? Bueno, uno tiene que probar que fue Hezbollah. Pero supongamos que tenemos algunos indicios y hubiésemos probado que fue Hezbollah. ¿Qué hace uno? Va y le pide alguna explicación o alguna extradición al Líbano, porque Hezbollah es una organización político-militar libanesa, de religión chiita, es verdad, y muy ligada con Irán, es verdad, pero es una organización libanesa. No solamente es una organización libanesa, sino por constitución del Líbano, detenta uno de los 3 poderes más importantes del Estado. Uno lo tienen los católicos, otro los sunitas, los menonitas, en realidad católicos menonitas, otro los sunitas y otro los chiitas, que son Hezbollah, ¿no? Bueno, nunca apareció eso. Dijo, bueno, vamos por Irán. Pero vos no me estás diciendo que fue Hezbollah. Sí, bueno, es todo lo mismo, es todo lo mismo. No, no es lo mismo. Es decir, efectivamente Hezbollah tiene una gran relación y articulación política, pero vos estás acusando a que quien puso la bomba es una organización libanesa. ¿Por qué no pedís alguna explicación a tu embajador del Líbano? Bueno, hay ese tipo de cosas que en realidad oscurecen la problemática y producen el elemento central, que es la impunidad. Y que es el gran problema que la espada de Damocles sobre el sistema democrático argentino lo fue, por supuesto, lo fueron los crímenes de lesa humanidad, hasta que los organismos de derechos humanos se movilizaron, pudieron de alguna manera dar vuelta a la situación, y hubo un Estado que se hizo cargo también, que fue el Estado argentino, de la mano de Néstor Kirchner, que pidió perdón y al mismo tiempo públicamente le exigía a los jueces que lleven a cabo los juicios. ¿No? Recuerdo, eran unas escenas, el presidente de la Nación pidiéndole por favor a los jueces que hagan su trabajo, porque lo tiraban para adelante, porque no querían juzgar a los criminales, torturadores, asesinos de niños, robadores de bebés, no querían. Y era el jefe del Estado pidiéndole por cadena nacional, ejecuten lo que está decidido, cuando ya se había tirado abajo la ley de obediencia debida y punto final. Tenemos nuestro problema, digo, yo no quiero estirar mucho, mi hipótesis central es que nosotros tenemos un problema grave con la justicia, que se ve no solamente en el tema de la embajada y de la AMIA, sino se ve en toda problemática. De hecho, en los últimos años, y yo he escrito bastante sobre eso, sobre todo en el cohete de la Luna, hemos visto un proceso de criminalización de la política, es decir, memorándum, vamos a tomar memorándum, ¿no? Memorándum, proyecto de ley, va al Congreso, lo votan 200 tipos, 100 tipos no lo votan, sale por ley. Uno puede opinar, le gusta, no le gusta, está bien, está mal, es una ley del Congreso. Es un delito, dice alguien. Bueno, ¿quiénes son los delincuentes? Los que votaron la ley, los que mandaron, supongamos, los que mandaron el proyecto, y los que se sumaron a delinquir con ese proyecto. Se llama a 200 diputados y senadores que votaron la ley. No, vamos a llamar solamente a los primeros delincuentes que hicieron el proyecto de ley. Más allá, me puedo meter en el memorándum, por supuesto, que también, digo, cuando Nisman hace la denuncia, 14 de enero del 2015, dice, esto se hizo para bajar las alertas rojas, en acuerdo con Irán, para, además, intercambiar petróleo por granos. Esto es lo que dice conceptualmente el delito, la tipología del delito acusado, imputado por Nisman a Cristina Fernández de Kirchner, Timerman, etc., es eso, nada más. Acá hay un delito porque se hizo esto, se firmó este acuerdo, memorándum, para... Bueno, la primera pregunta que uno se hace, incluso aquellos que entienden algo de relaciones internacionales, ¿esto
este delito beneficiaba a Irán, ¿correcto? En parte. Una parte beneficiaba a Irán porque le bajaba la persecución a sus dirigentes, miembros de la Guardia Revolucionaria, y otro poco beneficiaba a la Argentina porque obtenía dinero o petróleo, etc. Bueno, vamos parte por parte. ¿Por qué el gobierno, el parlamento, ni el sumo tribunal de los ayatolás dejó de aprobar el memorándum? Si era tan beneficioso para ellos. ¿Por qué no lo aprobó? Nunca lo aprobó, nunca lo trató, nunca lo aprobó, o sea que tan beneficioso no era. Segundo, ¿quiénes son los que pueden levantar las alertas rojas? Dos actores solamente. El juez de la causa, que es el que lo pidió, que en aquel momento se llamaba Canicoba Corral, y que cuando Nisman hace la presentación dice que es un mamarracho, yo nunca pedí que levanten las alertas rojas. Y el otro actor que podía levantar las alertas rojas se llama Ronald Noble. ¿Por qué? Porque siendo titular del Interpol, dirige el comité que define quincenalmente cuáles de los pedidos internacionales de alertas rojas se van a ejecutar. No son alertas, son alertas rojas, alertas amarillas, alertas naranjas, etc., ¿no? Define un comité y lo preside el titular de Interpol, que en aquel momento era Ronald Noble, que además no era era un exdirector del FBI. No era un muchacho iraní, digamos, ¿no? Del servicio secreto de Estados Unidos. Bueno, Ronald Noble, el viernes 16 de enero del 2015, dice: Nisman es un mentiroso. Nadie me lo pidió, al contrario. Timmerman pedía que por favor permanezcan, y me mandó la carta diciendo no se les ocurra bajar las alertas rojas por este acuerdo. Cuestión. Sin embargo, se operativizó una causa. Primero, que varios jueces dieron de baja. Primero, Servini de Cubría, Lijo, después Rafecas, después la Cámara, después Rafecas, y después, cuando gana Macri, lo resucitan de la mano de Borinsky, la Daya y el propio Macri. O sea, si en una justicia se puede perseguir políticamente inventando un delito, inventando un asesinato de alguien que claramente se suicidó, es porque estamos en manos de una lógica muy peligrosa en una de las instituciones del Estado llamada la justicia. Porque no es, como bien dice Graciana, ¿no? Peñafort, no es solamente el juez Bonadío que es capaz de detener impunemente. Hay cámaras. Hay Cámara Federal, Cámara de Casación, Corte Suprema. Si todos avalan, si es lo mismo que Galeano. O sea, todo el mundo sabía que Galeano estaba orientando la causa al servicio de un pedido que le había hecho el menemismo. Hagamos como que fue esto y nos sacamos el tema de encima. Eso no es investigar. Bueno, nuestro problema, compañeros, compañeras del café político, Max Nordó, se llama la justicia argentina. Y, por supuesto, que a partir del espacio de oscuridad, de vaguedad, de indiferencia que se genera por parte de esta institución judicial, aparecen los mecanismos de manipulación mediático y política, ¿no? Es decir, hay una tríada ahí de la derecha argentina, de las corporaciones mediáticas y de del propio sistema judicial, que tiene un nivel de complicidad muy fuerte al servicio de intereses ajenos al propio procedimiento judicial. O sea, hay esa frase de, la gente un juez tiene que leer, que interpretar la Constitución y las leyes. No tiene que interpretar lo que dice la tapa de un diario, o no tiene que interpretar lo que dice un operador político. Bueno, ahí estamos frente a ese problema. En el caso de la AMIA específicamente hay una yuxtaposición de operaciones, de ocultamientos,
y sobre todo de operaciones políticas, dispuesto a tirarle el fardo de los 85 muertos a alguien para salvar a esa justicia que estoy cuestionando, y al mismo tiempo para probablemente en algún momento también eludir las preguntas de fondo que supone ambos atentados. Y voy a tratar de responderle, y con eso termino mi exposición por ahora, en todo caso, para poder compartir preguntas y respuestas. Los atentados del 92 y 94 fueron el resultado de las relaciones carnales del menemismo con Estados Unidos, de haberse sumado a una guerra en Medio Oriente, la guerra del Golfo, y de haber traicionado, en el caso de Menem, acuerdos que tenía con Irán y con Siria. ¿Qué acuerdos tenía? A él le dieron 40 millones de dólares para la campaña electoral, y lo que él les prometió es que les iba, en el caso de Siria, a vender el Cóndor, que era un misil que estaba desarrollando la aeronáutica argentina desde la época, la última etapa de la dictadura, que tenía, por supuesto, capacidad de traslado nuclear. Y con Irán se había firmado un contrato, en realidad en tema internacional son convenios, para la provisión de uranio enriquecido al 27%, que es uranio enriquecido para fines pacíficos, cuyo primer embarque se produjo durante el gobierno. El convenio fue firmado por Alfonsín, y el primer envío se produjo en el último año del gobierno de Alfonsín, si yo no me equivoco debe ser 87, 88, y el segundo era en diciembre del año que asumió Menem, y por pedido de Estados Unidos se discontinuó ese contrato y se discontinuó la fabricación del Cóndor. Ambos sucesos, más sumarse a la guerra del Golfo por pedido de Estados Unidos, involucró a la Argentina en un conflicto internacional cuyo resultado fue que hayan elegido a Argentina y a la comunidad judía argentina y a la embajada de Israel en Argentina como lugares para poner la bomba. Si uno analiza geopolíticamente, el conflicto de Medio Oriente, el conflicto entre Israel y los países árabes o Palestina es muy viejo, y todos los lugares donde se decidieron hacer atentados locales, Palestina, Israel, Medio Oriente, Jordania, Líbano, etc., tenían que ver obviamente con una decisión político-militar. Si yo voy a poner un fierro acá, porque además de hacerle daño a los argentinos judíos, no me molesta hacerle daño al gobierno argentino, ¿no? Esto es la decisión, cómo se toma una decisión brutal de estas características. Y el resultado obviamente fue estos dos atentados terroristas sangrientos que costaron la vida de más de 100 personas entre los dos, y que la justicia argentina, por acción u omisión, encubrió y fue funcional a los intereses ajenos al procedimiento de búsqueda de la verdad, y por lo tanto garantizó lo que hoy estamos padeciendo, que es la impunidad. Hasta aquí llegué yo. Preguntas, dudas, opiniones. Jorge, muchísimas gracias, muy, muy claro. Yo te voy leyendo las preguntas que van apareciendo en el chat, pero me gustaría a mí preguntarte primero que además vos, además de ser, que tenés una historia dentro de la comunidad, fuiste también trabajador, ¿no? Es así, trabajador en AMIA, me parece, ¿no? O miembro fui director ejecutivo de DAIA. Bueno. Director ejecutivo de DAIA. Y en todo este trayecto desde el 92 a hoy, hasta la audiencia, si querés, de la semana pasada, ¿cómo podés vos también definir o desarrollar un poco a la dirigencia comunitaria en todo este contexto? Yo la viví desde adentro, los conozco, los he conocido, siempre me llamaba mucho la atención su mediocridad, su falta de preparación. Yo me formé muy de pibe
con digamos, fue muy influyente en mi adolescencia y en mi juventud, Isaac Goldenberg, que había sido presidente de la DAIA y que era mi tío. Y que era un tipo muy culto, muy formado, que se fue hizo aliá a Israel en los 70. Después yo lo vi muchas veces, vivió 90 años, y tenía mucho contacto, venía mucho a la Argentina, fui en varias oportunidades a Israel y siempre tuve un contacto. Y siempre me llamaba la atención, y yo lo hablaba con él, la diferencia que había entre los dirigentes de la comunidad hace 30, 40 años y estos tipos berretas como Waldo Wolf, brutos, sin formación, ignorantes y muy fachos, ¿no? Así como actitudinalmente, muy despreciativos del conocimiento, de la historia, de la cultura, y sobre todo muy irracionales, ¿no? Yo estaba muy sorprendido. Yo entré a la DAIA en el marco de un pedido. Todo el mundo sabía que yo era un tipo, yo milito políticamente desde los 15 años y tengo 60. Cuando yo llegué a la DAIA, todo el mundo sabía que yo era un tipo que tenía historia de militancia, pero también tenía historia de trabajos, digamos, gerencial, ejecutivo, ¿no? Sobre todo en los 90 me tuve que dedicar a eso para sobrevivir, porque en el CONICET no me permitía vivir, que yo ya tenía hijos y tenía que financiarlos. Cuestiones que llegué con cierto acuerdo de tratar de sacar a la DAIA de que se dedique específicamente a la discriminación, el antisemitismo, la judiofobia, toda forma de discriminación, incluso incorporando las temáticas de género, la islamofobia, trabajar con los gitanos, con todos los grupos que de alguna manera más vulnerables, ¿no? Durante un tiempo se pudo hacer, empezaron las resistencias, pero en todo ese proceso, que duró algunos años, mi sorpresa, que la hacía pública además, de manera irónica a veces, era el nivel de brutalidad, ¿no? El nivel es decir, o sea, se había degradado mucho lo que era el activismo voluntario, de tipos que en generaciones anteriores eran formados, muy cultos, políglotas, había la cultura judía, era un elemento clave. A todos tipos, digo, leían a Freud, a Shakespeare, a Einstein, les gustaba la literatura. Ese era el mundo en el cual yo veía originalmente a los amigos de mi tío Isaac, ¿no? Y estos tipos, no, o sea, no podían leer ni un boleto de colectivo, era una cosa, realmente, yo conozco al actual presidente de la DAIA, Knoblovitz, Jorge, yo estaba azorado, claro, todos tipos que en realidad habían entrado al activismo comunitario del lado del deporte, ¿no? Bueno, yo también fui muy deportista, pero no era contradictorio en mi época, digamos, yo hacía lucha olímpica y agarrar un libro, jugaba al rugby y podía, no, estos tipos, o sea, el nivel, y sobre todo el tema del arribismo, ¿no? Este es otro elemento, ignorancia, brutalidad y arribismo, una desesperación por la figuración a través de la exposición pública que provee un sello, en este caso el de la DAIA, ¿no? Me resultó muy brutal, realmente, hasta que obviamente se produjo un conflicto que devino en que yo me fuera. Pero digo, eso, ¿no? Me llamaba mucho la atención, pensé que había algunos resabios de esa gran tradición cultural, que más allá de que fuese laborista o socialdemócrata, era un lugar de debate potencial, un lugar de intercambio, un lugar de reflexión, ¿no? Un lugar racional. No, cero racionalidad, un lugar de, básicamente, actitudinalmente muy facho. Así. O sea, o sea, no, esto es así, a mí me dicen esto es así, no. O sea, una cosa así. Y además, muy irracionalmente ligado
a la Embajada de Israel, ¿no? Que me llamaba mucho la atención eso, que yo les explicaba, mira, la Embajada de Israel pertenece a un gobierno, no pertenece a un Estado. Es decir, los gobiernos pasan, las posiciones de los embajadores coinciden con los gobiernos de turno, pero uno puede tener, uno puede cuestionar las políticas del gobierno de Israel y no por eso es anti-israelí. De hecho, porque si fuese así, no habría en Israel gente que cuestione las políticas del gobierno. Y las hay, muchísimas, en los distintos gobiernos. Es decir, que se puede diferir de las políticas de un gobierno sin que eso signifique que uno está de acuerdo con el exterminio de Israel, ¿no? Bueno, ahí había todo un tema que bueno, no sé si contesté la pregunta, pero lo intenté. No, está bien. Lo que pasa es que, a ver, hablando ya como miembro de la comunidad, una institución, es una indignación muy profunda, muy grande, que la dirigencia comunitaria tenga el rol que tenga, que haya sido juzgado su presidente, aunque haya sido absuelto, es solamente el haber sido juzgado, afrenta, ¿no?, a una identidad, a una cultura milenaria como la judía, también en Argentina. Bueno, por eso era que te hacía esa pregunta. Más allá del proceso judicial, que ahora hay varias preguntas en relación a eso, también en cuanto a la conducta de la dirigencia comunitaria. Acá Daniela hace un par de preguntas. ¿Cómo se puede modificar el malestar de la justicia argentina? ¿O cómo se podría modificar la justicia argentina? Hay dos preguntas de Daniela en relación a eso. La reforma judicial, que tiene como dos elementos, ¿no? Una institucional y otra de perspectiva de género. Son los dos elementos clave que tiene que contener una reforma que implica. Yo creo que un contralor por parte de la sociedad, es decir, que eso que hoy se llama el Consejo de la Magistratura, que juzga jueces, que decide la separación de jueces, no puede ser solamente un lugar de 12 personas elegidas por el cuerpo de abogados, tiene que votarse, qué sé yo, el 60% de los cargos, eso tiene que ser de voto popular. Los que juzgan a los jueces no pueden ser de ninguna manera ellos mismos, porque no se pillan el poncho, porque ellos son los que después los votan para ver si ascienden. Entonces hay una rosca ahí corporativa de defenderse entre todos, de que, como una vez dijo un periodista que me gustó, dice, para que te echen, siendo juez, para que te echen tenés que violar a tu hermana delante de todo el mundo y en vivo. Si no, no te echan. Son tipos como Bonadío, que es un criminal, que murió, pero que un tipo que cometió todos los delitos de prevaricación existentes en todos los tratados nacionales e internacionales. Bueno, el tipo ese se murió siendo juez. Es escandaloso. Tipo Borinsky, juez de casación, que es la cámara más alta antes de la Corte Suprema, que va a jugar al tenis con el presidente de la Nación en causas que el presidente de la Nación está interesado en que falle de determinada manera. Y el tipo con una impunidad, nos enteramos tarde de todo eso, en el momento no nos enteramos. Pero el tipo lo hacían porque ellos se creen dueños de un poder que es superior a la voluntad popular y a la democracia. Si no, no lo podés hacer. Si no, o sea, ¿cómo te da la cara? Hay 17 veces él dice a jugar al tenis, yo sé que no. Lo puse en un texto, una parte de la cual Cristina leyó en el último alegato de mi nota. Doy así el dato para hacerme un poquito el interesante. No era solamente para hablar, era simplemente para condenar y perseguir a Cristina Fernández de Kirchner. Él fue el que reabrió la causa, el memorándum no la podría haber reabierto, se había excusado de la temática de AMIA 2 veces previamente. Es tan escandaloso, pero viola tanto, incluso los mismos procedimientos del sistema judicial, que no se puede creer cómo los tipos se animan, y se animan porque se sienten impunes, se sienten protegidos. Un tipo, vamos a un caso que escribí ahora, que sale mañana en el Cohete de la Luna. Un tipo que ya perdió las elecciones, acaba de perder las elecciones, va a asumir Alberto Fernández y manda pertrechos represivos a otro país en donde se ha producido un golpe. Es un tipo que se cree impune, que cree que nunca lo van a agarrar, que ha vivido,
que fue contrabandista, no le pasó nada. Bueno, la causa de Sebel, que es una causa por contrabando, fue condenado toda la familia Macri en todas las instancias judiciales, todas. La única que no fue la Corte Suprema menemista. Razón por la cual, por esa causa, Néstor Kirchner le pide que es la justicia automática, Néstor Kirchner le pide el juicio político y renuncian los miembros de la Corte Suprema y por eso la integra después Zaffaroni. Es decir, la justicia argentina es algo terrible, realmente. Es una cueva de delito disimulado de guante blanco, ¿no? Sí, claramente. Hay unos comentarios de Atilio, que queda claro que a la DAIA no le importó nunca saber la verdad sobre nuestros muertos, ellos utilizan para manipular sus intereses. Coincido. Y tampoco es el Poder Judicial solo, digamos, forma parte de una estructura de andamiaje mucho que lo supera, ¿no? Los medios, grandes poderes. El alegato del otro día que se publicó, se vio en YouTube de Cristina denunciando cómo fue utilizado, según ella, ¿no? Y, bueno, me imagino que sí, pero cómo fue utilizado por los fondos buitres como campaña para desprestigiarla a ella internacionalmente, para después el cobro del 100% de lo que reclamaban y después el nuevo endeudamiento, nos muestra que somos un pequeño peón en un tablero que nos queda demasiado grande y que se juegan intereses muy grandes y en el medio la impunidad de las víctimas en este contexto. Sí, efectivamente. La realidad, lo que pasa es cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la justicia y los medios. La justicia la pagamos nosotros. El rol que tiene cada uno. No, es que la justicia es un poder de la nación. Los sueldos de los jueces los pagamos nosotros con los impuestos. Los sueldos de Mañeto los paga Mañeto. O sea, el problema es que, por supuesto que la derecha tiene un entramado que suma las agencias de inteligencia, las embajadas extranjeras, los medios de comunicación, la justicia. Es verdad. Ahora, uno de ellos, o dos, en el caso de que sea la AFI/CIDE, son empleados nuestros. Y supuestamente están reglados por una norma llamada Constitución y por unos mecanismos subalternos que se llaman códigos. Esa es la gravedad, porque que un actor social tenga determinado comportamiento, pero no es un poder de la nación, esa es la diferencia entre el terrorismo de Estado y lo que es terrorismo no punible, digamos. Justamente, cuando el Estado se toma determinadas, es 10 veces más grave. Yo puedo entender que un abogado querellante, los abogados de la DAIA, qué sé yo, hagan lo que hagan. Ahora, yo no puedo entender que un juez se sume. Porque el juez ese tiene una regla que yo firmé, que es un contrato, que es la Constitución. Y la Constitución prohíbe la prevaricación, perseguir porque se me canta, que es lo que han hecho. Ideológicamente, en el marco de, obviamente, de doctrinas que no vienen de acá, pero bueno, sumándose a una lógica que pasó acá, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia. No somos muy originales nosotros. No es que esto lo inventaron acá. Esto tiene sede en Washington. Hay que decirlo. Pero ¿podrían los poderes de la nación tener libertad soberana para no sumarse a decisiones del Ministerio de Relaciones Exteriores de otros países, del Departamento de Estado? Sin embargo, tenemos que, lamentablemente, tipos que le pagamos nosotros, pero que trabajan para otros, con reglas que dicen responder y firmar, pero que responden a reglas de otros. Martín hace una pregunta, ya la respondiste, pero hace dos comentarios que te los leo. La pregunta es cómo se explica que la comunidad judía, aún por fuera de las instituciones oficiales, desconozca esta situación, supongo todo lo que has dicho. Y la segunda pregunta o comentario, ¿cómo se puede participar del llamamiento judío argentino? Y de paso, si podés hablarnos del llamamiento,
un poco, contarnos cómo funciona, poder invitarnos. A ver, empezamos, repetime la primera, porque justo me entró un mensaje, Ahí me va. están torturando. Sí, la primera, primero, vamos por ¿Cómo se partes. explica que la comunidad judía, aún por fuera de las instituciones oficiales, desconozca esta situación? Pará. A ver, primero, eso que se llama la comunidad judía argentina o la colectividad judía no es algo plural. Terminemos con ese verso de homogeneidad. No es la comunidad judía algo homogéneo, no lo es la comunidad católica, no lo es la comunidad islámica, no lo es los hinchas de Boca, no lo son la población LGTBI, no existe eso. Hay que romper un mito mentiroso de que hay algo que funciona en forma compacta que se llama lo judío. No es verdad. Lo judío en Argentina y en cualquier parte del mundo, yo le explico esto a aquellos que no son judíos también, ¿no? A ver, voy a decir, bueno, el otro día dijo un abogado Ubeira, que es conocido mío, dice, el lobby judío, ¿no? De Estados Unidos. Yo le querría responder, ¿vos te referís a Noam Chomsky? Me respondería, ¿cómo me está diciendo eso? Bueno, Noam Chomsky es judío. ¿O te referirás acaso a Bernie Sanders, que también es judío? No, ¿no es cierto que no? Entonces, bueno, hay que romper con ese criterio de homogenización forzada que remite a creer que los judíos o son todos anarquistas tipo Radovitzky, a quien reivindico profundamente, por supuesto, o de izquierda, o son todos Sheldon Adelson de los fondos buitres y Singer. No existe la homogeneidad. No existe en ningún país del mundo, ni en Estados Unidos, ni en Argentina, etc. El llamamiento, y ahí me agarro para el llamamiento, y recién preguntaba cómo uno puede participar en el llamamiento judío argentino. No es llamamiento judío argentino, es llamamiento argentino judío, en ese orden. ¿Cómo uno puede participar? La verdad es que el llamamiento ha crecido tanto y tiene tantas iniciativas y uno puede ver la mayoría de esas en las redes sociales, convocatorias, qué sé yo, hay talleres, hay encuentros, hay cine debate, hay comisión jurídica, comisión política, comisión de género, hay 20 comisiones, uno entra a Llamamiento Argentino Judío en Facebook, llamamiento.net en la web, Llamamiento Argentino Judío en Twitter, Llamamiento Argentino en Instagram, se suma al WhatsApp de difusión de las actividades. Digo, entre en cualquiera de esas que están incluso los mecanismos para participar en cualquiera de esas cosas. El Llamamiento Argentino Judío, ¿qué es? Es la expresión de una larga tradición que existe en la Argentina, vinculada a la izquierda, el progresismo y la tradición nacional y popular. Esos tres elementos. En su definición, suma reivindicar la perspectiva de género y el posicionamiento latinoamericanista a nivel regional. Eso fueron parte de un debate constitutivo, fundacional, en un congreso que duró 6 meses, creo, más o menos, con encuentros de fines de semana en la Facultad de Filosofía y Letras, que terminó en un congreso funcional con la aprobación de los documentos fundacionales que están colgados en la página del llamamiento .net, en la web, que pueden ver, ¿no? Y que hay posicionamientos del llamamiento con respecto a Medio Oriente, con respecto al tema de Añadaya, con respecto al tema de la política nacional, etc. Para decirlo fácil, somos los argentinos judíos que nos sentimos identificados con las tradiciones de lucha que tiene 200 años de historia en nuestro país. Nosotros, y a mí me gusta especialmente reivindicar a quien considero algo así como un numen del siglo XIX, que es Manuel Dorrego, un judío de ascendencia marrana, que bueno, fue uno de los primeros gobernadores de la provincia de Buenos Aires fusilados por el liberalismo, por Rivadavia y por todo eso, razón por la cual uno de sus socios, llamado Rosas,
decidió asumir la gobernación tiempo después. Lo que queremos de alguna manera es mostrar que la Daya no es la expresión única que existe, no lo es sin duda, no lo fue nunca. La verdad que hay que decir algo autocrítico, y me lo digo también personalmente, no solo colectivamente. Los argentinos judíos, Nakam Pop, de izquierda, progresista, etcétera, le dejamos la palabra judíos a la Daya. Se la regalamos. Una palabra que tiene una densidad política, cultural enorme. Yo milito en otro lado, a mí los judíos no me importa. Bueno, grave error, que enhorabuena estamos hace 5 años reparando con una organización que crece sistemáticamente en todo sentido, no solamente cuantitativamente, sino cualitativamente, con reflexión, con posicionamientos, con reconocimiento. Hemos estado hace poco con el presidente de la Nación, con todos los ministros, y el tema no es estar y sacarse la foto, sino charlar y poder explicar esto que estoy explicando acá, y poder de alguna manera diferenciarnos, y que no crean que puedan entender que Axel Kicillof es hijo de algo, no es solamente un militante popular de un nivel extraordinario, es hijo de una tradición. Lo es Luana Volnovich y tantos otros, ¿no? Somos hijos de una tradición de mucha sensibilidad de las luchas sociales, de mucha empatía con los vulnerables, que es exactamente lo contrario de la Daya, ¿no? De lo que hoy expresa la Daya, que es un comité del PRO, y la expresión, si se quiere, más de derecha, que existe en todas partes del mundo. Es decir, nosotros hicimos cosas con los curas en Opción por los Pobres, pero nunca haríamos nada con el Opus Dei. Bueno, los socios católicos de la Daya debieran ser el Opus Dei. Por eso nunca podrían hacer nada con los curavilleros ni con los curas en Opción por los Pobres, que en realidad yo me siento mucho más cerca de Eduardo de la Serna, que es un cura en Opción por los Pobres, por supuesto, infinitamente más cerca que de estos berretas de la Daya, algunos de los cuales, como Waldo Wolf, lo considero mi enemigo. No tengo miedo en decirlo. Bueno, trata de ser el llamamiento, y hoy lo preside un compañerazo, un cuadro político además, que se llama Marcelo Orestein, que proviene del ICUF, y que realmente es una persona muy formada, y que además, juega en equipo, y lo que queremos también es dar ejemplo en lo colectivo. Yo presidí la organización durante 3 años, me siento muy orgulloso de seguir perteneciendo a ellos, soy miembro del consejo directivo, y veo como una organización que tuvo miles al inicio, hoy sigue creciendo y tiene cada vez más presencia pública. Te agradezco mucho, Jorge. Somos varios los miembros de la comunidad que necesitamos esa referencia y ese espacio que está ocupando el llamamiento, así que seguramente que muchos miembros de Más Nordó y muchos miembros de este café político les es muy importante el rol que están cumpliendo ustedes, y van a ser acompañados. Te hago 2 preguntas del chat vinculados de vuelta a la causa AMIA. Una pregunta de Sergio sobre el tráfico de armas en la guerra de los Balcanes, si tuvo algún tipo de vínculo con el tema de los atentados, si también está involucrada la Policía Federal o los servicios de inteligencia. Hay una pregunta de Cecilia Pajón acerca de si estamos en una especie de plan Cóndor, lo que plantean los últimos sucesos en Latinoamérica. Y la última, volviendo al atentado, es ¿cómo imaginás que puede avanzar la causa para acercarnos a, por fin, algo parecido a la justicia? Bueno, la primera pregunta, sí, efectivamente, hay un extraordinario libro de Horacio Lutzky, que escribió con Miriam Lewin, que se llama Yossi el espía, que relata la historia de la infiltración de la Policía Federal en la AMIA, y que explica de alguna manera esa relación muy cercana de los organismos de seguridad, la policía, la CIDE, etcétera, con los nazis locales, ¿no? Y que probablemente le han dado cobertura, para mí sin duda, y sobre todo los carapintadas, a ambos atentados, ¿no? Son hipótesis de lo que sería la mano de obra local, probablemente responsable de poner el Amonal
que permitió que tanto la embajada como la mutual estallen, ¿no? Obviamente hay un montón de líneas, algunas de las cuales se podrían volver a recuperar, incluso hay testigos todavía que se podría volver a indagar. Creo que un juez probo y un equipo y financiamiento, y un equipo de fiscales y qué sé yo, podrían llegar a la verdad, sin duda. Sobre todo empezando desde acá, ¿no? Porque acá, si uno logra encontrar la mano de obra local, después llega, en todo caso. Mi hipótesis, que creo que efectivamente hubo complicidades locales con complicidades internacionales en el marco de lo que dije al inicio, de la causa estructural por la cual fue decidido este país, ¿no? Y no otro. De hecho, en el libro yo cuento un montón de atentados que hubo en distintas partes del mundo, incluso uno en Londres, la misma semana del 18 de julio del 94, donde fueron encontrados los causales y detenidos, juzgados y encarcelados. Con lo cual, las hipótesis de los compromisos internacionales en el marco de la situación del Medio Oriente, para mí son muy difíciles de poder contrarrestar, ¿no? Volviendo a Latinoamérica y saliendo un poco del tema de nuestra charla, esto del Plan Cóndor, etc. América Latina está sometida desde sus inicios de la independencia en el principio del siglo XIX a una lógica imperial. Primero española, después británica y hoy estadounidense. Estados Unidos se mueve en este subcontinente en el marco de lo que ellos consideran su patio trasero y hace todo lo posible, ya sea en determinados momentos invadir, en otro momento apoyar dictaduras genocidas, en otro momento financiar medios de comunicación, jueces o periodistas, para evitar el desarrollo de políticas soberanas y de integración regional de nuestro continente. No hay duda de esto, hay demasiados datos, pónganle el nombre que quieren, Cóndor, Carancho, Águila, no importa. El tema son los hechos fácticos, lo vimos en Bolivia. Es decir, hay una famosa humorada de la década del 70 que se ha olvidado, lamentablemente, que la voy a repetir. En Estados Unidos no hay golpe de Estado porque no hay embajada de Estados Unidos. Es así. Jorge, ahora te voy a pasar con Horacio, que va a ir cerrando, pero te agradezco muchísimo tu participación. Hay algunas preguntas que aparecen en el chat, pero ya fueron todo dicho, todo está relacionado entre tus comentarios acerca del Poder Judicial y la dirigencia comunitaria. Vuelvo a reiterar en el medio las víctimas, desde el 94 o el 92, que desde Más Nordó siempre intentamos posicionarnos al lado de ellas en el reclamo de justicia, siempre estuvimos acompañando a Memoria Activa, hemos recibido a Miriam Lewin y a Horacio Lutzky en presentar, cuando lo podíamos hacer de manera presencial, el libro Yossi. Horacio Lutzky ha venido también varias veces a contarnos sobre sus investigaciones, y tenerte ahora vos presente y completar el cuadro que nos venían dando tanto la gente de Memoria Activa como Horacio, y mostrarnos la participación del Poder Judicial en este rol de impunidad fue muy, muy esclarecedor, y te agradezco mucho tu compromiso en participar hoy con nosotros. No sé, Horacio, si querés ir cerrando y contarnos Sí, cómo seguimos. me sumo a las palabras de Edu, agradecerte, Jorge, nuevamente la generosidad y la predisposición con el Max Nordoy, para el café político en particular. Gracias por estar, por sentirte cerca de la institución, y una invitación a todos y todas para que el sábado que viene vamos a tener la presencia de Estela Díaz, la ministra de Género y Disidencias de la provincia de Buenos Aires, que nos va a hablar el sábado a las 18, luego en la semana pasamos el link de invitación. Sí. Muchas gracias a todos. Una cosa más, y si querés, sí, Jorge, para que Jorge sí. cierre, pero
La importancia, Jorge, de tus palabras es que, además de todo el contenido de ellas, es que provenga de alguien de la misma comunidad. Digamos, como que sea una voz de la comunidad la que venga a denunciar estos atropellos y la impunidad que hemos sufrido durante 27 años, no es menor. Si querés, Jorge, cerrar vos también, ¿no? No, agradecido, los felicito realmente por seguir en plena pandemia generando actividades como esta que brindan la posibilidad de seguir reflexionando, interactuando, escuchándonos. A disposición, tengo mucho cariño realmente por instituciones como el Max Nordau comprometidas con la cultura, con mi cultura judía, así que agradecido y nuevamente me pongo a disposición para en otra ocasión podamos seguirla con este tema u otro. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Jorge, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, muy bueno.